200.000 kilos de oro puro, 500.000 kilos de plata, entrando por el puerto de Sevilla cada año durante 3 siglos. Montañas literales de metal precioso que hacían de España el país más rico del mundo conocido. La flota de Indias, cargada hasta el límite cruzando el Atlántico con tesoros que harían sonrojar a los faraones egipcios. El sueño de todo imperio. Riqueza infinita cayendo del cielo, o más bien, del Nuevo Mundo. Y sin embargo, España terminó en bancarrota, múltiples veces. El imperio más poderoso de la tierra, con acceso a más oro del que cualquier nación había visto jamás, quebrado, arruinado, incapaz de pagar a sus propios soldados. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo un país puede literalmente nadar en oro y ahogarse en deudas al mismo tiempo? Bienvenidos a Españaverso, porque la historia del oro americano y España es mucho más oscura, más compleja y más fascinante de lo que te enseñaron en el colegio. Suscríbete a Españaverso y deja tu like. Así podemos seguir contando la historia de España Y mantener viva nuestra memoria. Comencemos con la magnitud de lo que estamos hablando. Cuando Colón regresó de su primer viaje en 1493, trajo algunas pepitas de oro, un puñado de curiosidades y proclamó que había encontrado Zipango, Japón, que estaba lleno de oro según Marco Polo. Estaba completamente equivocado sobre dónde estaba, pero accidentalmente tenía razón sobre el oro. Las primeras décadas fueron decepcionantes. Pequeñas cantidades de oro de aluvión en la Española. Nada comparado con las fantasías de ciudades doradas. Pero entonces, en 1519, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca y encontró algo que superaba cualquier fantasía. Tenochtitlán, una metrópolis más grande que cualquier ciudad europea, con templos cubiertos de oro, tesoros acumulados durante siglos, y un emperador, Moctezuma, que literalmente regaló habitaciones llenas de oro pensando que así satisfaría a los extranjeros barbudos y los haría irse. Cortés derritió arte azteca invaluable, objetos religiosos, joyas de increíble artesanía, todo convertido en lingotes para enviar a España. Carlos V recibió el quinto real, su 20%, y fue solo el comienzo. Francisco Pizarro hizo lo mismo con el Imperio Inca en 1532. Capturó al emperador Atahualpa y pidió rescate. Atahualpa ofreció llenar una habitación de oro hasta donde pudiera alcanzar con su mano levantada, más 2 habitaciones de plata. Los españoles pensaron que era hipérbole. No lo era. Durante meses, caravanas de llamas llegaron desde todos los rincones del imperio trayendo oro. Vasos, platos, estatuas, ornamentos de templos, máscaras ceremoniales, todo el arte religioso y cultural de una civilización. Los españoles lo derritieron todo, 6 toneladas de oro puro, 12 toneladas de plata. Después mataron a Atahualpa de todos modos y conquistaron el imperio completo. Cusco cayó, con sus templos donde las paredes estaban literalmente enchapadas en oro. El Coricancha, el templo del sol, tenía un jardín con plantas y animales esculpidos en oro y plata a tamaño real. Todo fue saqueado, derretido, enviado a España. Pero aquí está lo que realmente cambió todo. En 1545 descubrieron Potosí. Potosí era una montaña en lo que hoy es Bolivia, que era literalmente una montaña de plata. No exagero. Era la veta de plata más rica jamás descubierta en la historia humana. Durante los siguientes 2 siglos, Potosí produciría 60% de toda la plata del mundo. La ciudad, que creció alrededor de la mina, alcanzó 200.000 habitantes para 1600, haciéndola más grande que Londres o París en ese momento. Era una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, construida en los Andes a más de 4.000 metros de altitud, existiendo solo para extraer plata. Los españoles desarrollaron el proceso del patio, mezclando mineral de plata con mercurio para extraer el metal, revolucionando la minería. Y el mercurio venía de Almadén en España, así que controlaban toda la cadena de suministro. Cada año flotas masivas salían de Veracruz en México y de Portobelo en Panamá cargadas con este tesoro. La flota de Indias era el convoy más valioso de la historia, docenas de galeones protegidos por buques de guerra, navegando en formación porque eran objetivos irresistibles para piratas, corsarios ingleses, holandeses, franceses. Todos querían un pedazo,
Las flotas llegaban a Sevilla, donde todo pasaba por la casa de contratación que registraba cada gramo, tomaba el quinto real para la corona y distribuía el resto. La cantidad era alucinante. Durante el siglo XVI llegaron a España aproximadamente 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. En el siglo XVII la cantidad de plata se triplicó. España tenía acceso a más riqueza mineral que cualquier nación en la historia hasta ese punto. Entonces, ¿qué hicieron con toda esa riqueza? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y trágica. Carlos V, que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico además de rey de España, estaba luchando guerras constantemente. Contra Francia, por dominio de Italia, contra los príncipes protestantes alemanes en las guerras de religión, contra el Imperio Otomano que amenazaba Viena y controlaba el Mediterráneo. Mantenía el ejército más grande y moderno de Europa, los famosos tercios españoles, que eran la infantería más temida del continente. Pero los ejércitos cuestan dinero, muchísimo dinero. Pagar soldados, comprar armas, municiones, cañones, mantener fortalezas, construir barcos, todo devoraba recursos a velocidad aterradora. Y aquí está el primer problema. El oro llegaba en grandes cantidades, pero no de forma continua ni predecible. Las flotas llegaban 2 veces al año si todo iba bien, pero podían retrasarse por tormentas, ataques piratas o simplemente mala organización. Así que Carlos necesitaba dinero ahora para pagar sus guerras, pero el oro llegaba después. Solución: pedir prestado. Los banqueros alemanes e italianos, especialmente los Fugger de Augsburgo y los genoveses, prestaban dinero a la corona española con la flota de Indias como garantía. Carlos pedía prestado contra el oro que aún no había llegado. Esto funcionaba mientras las flotas siguieran llegando, pero significaba que gran parte del tesoro americano estaba comprometido antes de siquiera llegar a España, yendo directamente de Sevilla a los banqueros en Génova o Augsburgo para pagar deudas. Su hijo Felipe II heredó este sistema y lo llevó al extremo. Felipe era aún más ambicioso que su padre. Luchaba guerras simultáneas en los Países Bajos contra rebeldes protestantes holandeses, en el Mediterráneo contra los otomanos, en Francia apoyando a la Liga Católica, en Inglaterra, intentando invadir con la Armada Invencible. Construyó el Escorial, un palacio monasterio gigantesco que costó una fortuna. Mantenía una burocracia imperial masiva y gastaba oro como si las minas fueran eternas. Para financiarlo todo, Felipe llevó la deuda nacional a niveles estratosféricos. En 1557, apenas 2 años después de convertirse en rey, declaró la primera bancarrota, suspendiendo pagos a todos los banqueros. Lo hizo de nuevo en 1575 y otra vez en 1596. Pero esperen, ¿cómo declaras bancarrota cuando te está llegando una montaña de plata cada año? Porque los gastos militares españoles eran aún mayores que los ingresos del tesoro americano. Los tercios españoles en Flandes, luchando en la interminable guerra de los 80 años contra los holandeses, costaban 4 millones de ducados al año. La Armada Invencible de 1588 costó 10 millones de ducados y fue destruida. La plata de Potosí, que parecía infinita, apenas cubría los costos de mantener el imperio. Y Felipe no solo gastaba en guerras, gastaba en proyectos de prestigio, en mantener una corte lujosa, en subsidiar a aliados, en sobornar a enemigos potenciales. El dinero se evaporaba más rápido de lo que llegaba. Además, algo extraño comenzó a suceder en Europa: inflación masiva. Cuando de repente inundas una economía con cantidades enormes de oro y plata, el dinero pierde valor. Esto se llama revolución de los precios del siglo XVI, y España fue el epicentro. Los precios en España se cuadruplicaron durante el siglo. El oro americano hacía rica a España sobre el papel, pero destruía el poder adquisitivo de ese oro. Un saco de trigo que costaba 1 ducado en 1500 ahora costaba 4 ducados en 1600, pero los salarios no subían al mismo ritmo. Los campesinos españoles empobrecieron mientras los barcos llegaban cargados de tesoro. Peor aún, España desarrolló la llamada enfermedad holandesa, fenómeno económico donde descubrir recursos naturales masivos paradójicamente destruye otras industrias. ¿Para qué desarrollar manufactura, agricultura eficiente, comercio,
cuando puedes simplemente importar todo con oro americano. España se convirtió en importador masivo. Compraba textiles de Flandes e Italia, productos manufacturados de Alemania, alimentos de todas partes. El oro entraba por Sevilla y salía inmediatamente hacia otros países europeos para pagar importaciones. España se convirtió en tubería que transfería riqueza americana al resto de Europa sin retener casi nada. La industria española colapsó porque no podía competir. ¿Para qué un artesano español haría textiles cuando los flamencos hacían mejores y más baratos, pagados con plata americana? La agricultura española se estancó porque era más fácil importar grano del Báltico. La población campesina emigraba a las ciudades o a América buscando mejor vida. Regiones enteras de Castilla se despoblaron. Para finales del siglo XVI, España tenía menos población que en el comienzo, y su economía productiva estaba en ruinas, todo mientras seguía siendo oficialmente el país más rico del mundo por el oro americano. Los historiadores económicos llaman a esto la paradoja de la riqueza extractiva. El oro y la plata son riqueza, pero no son economía. Una economía saludable produce bienes y servicios. España simplemente extraía riqueza mineral y la gastaba. No construyó industria, no desarrolló tecnología, no invirtió en educación o infraestructura doméstica de forma significativa. Construyó palacios, pagó ejércitos, financió guerras religiosas, pero no creó base económica sostenible. Cuando eventualmente las minas empezaron a agotarse y las flotas llegaban con menos tesoro, no había nada más. La economía real española era esqueleto. Además, el sistema tenía corrupción masiva en todos los niveles. Los oficiales en América robaban, los capitanes de barco contrabandeaban, los funcionarios en Sevilla aceptaban sobornos para no registrar cargamentos completos. Se estima que tal vez solo la mitad del oro y plata extraído realmente llegaba registrado a España, el resto desaparecía en contrabando o corrupción. Los virreyes en América vivían como reyes, enriqueciéndose personalmente mientras enviaban lo mínimo a la metrópoli. El sistema imperial era gigantesco pero ineficiente, lleno de oportunidades para robo a cada nivel. Felipe III y Felipe IV continuaron el patrón de gasto excesivo y bancarrotas. Felipe IV declaró bancarrota en 1627, otra vez en 1657, otra en 1662. En ese punto, los banqueros europeos ya no confiaban en España. Las tasas de interés que España pagaba eran astronómicas porque todos sabían que probablemente no pagarían completo. Era círculo vicioso. Necesitaban prestar más porque no podían pagar lo que ya debían. Pero prestar más solo empeoraba la situación. Para 1600, el Imperio Español estaba en declive obvio. Los holandeses habían ganado su independencia efectivamente. Portugal se separó en 1640. Las posesiones italianas eran cargas financieras más que beneficios. Los franceses estaban reemplazando a España como potencia dominante europea. Y mientras tanto, las minas de plata producían menos. Potosí alcanzó su pico de producción alrededor de 1600 y después comenzó declive lento. Las vetas más ricas se agotaron. Las que quedaban eran más difíciles y caras de explotar. La cantidad de plata llegando a España disminuyó justo cuando las necesidades financieras seguían siendo desesperadas. Carlos II, el último Habsburgo español, reinó sobre imperio en decadencia terminal. Cuando murió sin herederos en 1700, precipitó la Guerra de Sucesión Española que devastó el país. Los Borbones que tomaron el trono intentaron reformas, pero el daño estaba hecho. Para el siglo XVIII, España era potencia de segundo nivel, superada por Inglaterra, Francia, incluso los Países Bajos en desarrollo económico e influencia. Pero aquí está la ironía final. Países como Inglaterra y los Países Bajos, que no tenían acceso directo al oro americano, se volvieron más ricos que España. ¿Cómo? Porque desarrollaron economías productivas. Construyeron industrias, fomentaron comercio, invirtieron en innovación. Cuando los piratas ingleses como Francis Drake atacaban galeones españoles, no solo robaban oro, estaban insertándose en cadena de transferencia de riqueza de América a Europa. Gran parte del oro español terminaba en Inglaterra y Holanda de todos modos, pero esos países lo usaban para construir capacidad productiva real. Invertían en barcos mercantes, compañías comerciales, desarrollo colonial de estilo diferente, enfocado en comercio sostenible, no solo extracción. El oro americano también financió inadvertidamente desarrollo del capitalismo en el norte de Europa.
Los banqueros, genoveses y alemanes que prestaban a España usaban sus ganancias para financiar empresas comerciales, manufactureras, crear instrumentos financieros sofisticados. Ámsterdam se convirtió en centro financiero mundial del siglo XVII, usando capital acumulado parcialmente de préstamos a España. Londres hizo lo mismo en el XVIII. Irónicamente, la plata de Potosí ayudó a financiar desarrollo económico de los rivales de España. Y hay otro aspecto que raramente se menciona: el costo humano de extraer toda esa riqueza. Potosí era infierno en la tierra. Los españoles implementaron sistema de mita, trabajo forzado de indígenas rotando turnos en las minas. Miles murieron en las minas por colapsos, asfixia, envenenamiento por mercurio. Las condiciones eran espantosas: túneles estrechos, aire tóxico, trabajo agotador a más de 4.000 metros donde el oxígeno es escaso. Se estima que 8 millones de indígenas murieron en las minas de Potosí durante el periodo colonial. La montaña de plata se construyó sobre montaña de cadáveres. El oro tampoco era inocente. Las encomiendas en México y América Central trabajaban indígenas hasta la muerte en minas y plantaciones. Las enfermedades europeas mataron más, pero explotación económica mató a millones también. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué pasó con el oro de América? La respuesta corta: se gastó en guerras, se perdió en corrupción, causó inflación que destruyó economía española, financió desarrollo de rivales de España y dejó a España más pobre a largo plazo, a pesar de ser temporalmente la más rica. La respuesta larga demostró que riqueza natural no equivale a prosperidad económica, que sociedades basadas en extracción y consumo sin producción están destinadas a colapso, que la guerra perpetua devora recursos sin límite, que la corrupción sistémica desperdicia hasta la mayor bonanza, que inflación es impuesto oculto sobre población, que dependencia económica de recurso único es receta para desastre. La historia del oro español es historia de advertencia sobre maldición de recursos, sobre cómo abundancia puede ser más destructiva que escasez si se maneja mal. Venezuela en siglo XXI con su petróleo, España en siglo XVI con su plata americana. Mismo patrón: bonanza que destruye economía productiva, corrupción que roba riqueza, gasto excesivo que crea deuda impagable, declive cuando recursos se agota. España tuvo 3 siglos de acceso a riqueza mineral sin precedentes y terminó más pobre que cuando empezó, mientras países sin colonias americanas como Países Bajos prosperaron construyendo economías reales. Y hay lección más profunda: el poder no viene de tener oro, sino de crear valor. España tenía oro, pero pagaba a otros para crear las cosas que necesitaba. Esos otros se volvieron ricos e innovadores mientras España se volvía dependiente y estancada. Inglaterra invirtió en revolución industrial, Países Bajos en innovación comercial y financiera. España invirtió en más guerras religiosas y más palacios. Para cuando terminó bonanza americana, España era cáscara de imperio, apariencia de grandeza sin sustancia económica. La paradoja final: América hizo rica a España solo para empobrecerla más profundamente. El oro cegó a generaciones de líderes españoles a necesidad de desarrollo económico real. ¿Para qué innovar cuando tienes mina de plata? ¿Para qué invertir en industria cuando puedes importar todo? ¿Para qué preocuparse por educación o infraestructura cuando el próximo galeón trae otro cargamento de tesoro? Esas preguntas sin respuesta adecuada condenaron a España a siglos de declive. Hoy, cuando visitamos Sevilla o Madrid, vemos los palacios construidos con oro americano, las catedrales, los monumentos. Son hermosos. También son tumbas de lo que pudo haber sido. Cada piedra representaba inversión, que no fue a agricultura, industria, educación, infraestructura productiva. España construyó gloria imperial, pero no economía sostenible. Y cuando la gloria se desvaneció, solo quedó pobreza. Esa es la verdad incómoda sobre el oro de América. España lo tuvo todo y lo desperdició todo. Y la historia casi nunca te cuenta esa parte.